Muy buenos días, tercer año electrónica. Un saludo muy especial en este día, del Día del Niño. Se recuerdan pues que ese día pues era un día muy especial porque hacíamos una celebración para poder festejarlos, ¿verdad? Entonces recuerdan pues que anteriormente pues se les compartía a ustedes, se les agasajaba en este día tan especial. Luego pues que por esta situación pues lo vamos a hacer desde acá. Un saludo muy especial. Ya estamos en una recta final en nuestro aprendizaje acá en el complejo para poder egresar como bachilleres técnicos en especialidad de electrónica. Entonces, animarles a que siempre, por favor, continuemos en nuestro aprendizaje constante. A ustedes se les comparte todos esos videos donde se realiza la práctica, pues entonces me tomo yo la atribución de poderles a ustedes desarrollar la práctica que ustedes deberían de hacerlo acá cuando estuvieran de forma presencial. Entonces se los explico de una manera pues para que ustedes puedan hacer y comprender todo tipo del aprendizaje pues en la especialidad de electrónica, especialmente en nuestro tema sobre las máquinas estáticas. Así que por favor siempre sigamos viendo los videos, sigamos aprendiendo. A ustedes pues se les comparte la teoría. Entonces el próximo miércoles, primero Dios, pues ya estaremos nuevamente a conexión para podernos estar trabajando en este módulo bien especial que es el estudio de las máquinas estáticas y rotativas. Este día vamos a realizar la práctica correspondiente a la medición de las bobinas en los dispositivos estáticos, o sea, los transformadores que tenemos acá. Entonces tenemos un medidor RLC, un multímetro, tenemos un multímetro en el pues vamos a determinar pues la cantidad de ohmios que tiene cada una de las bobinas. Este es un medidor de inductancia, también llamado como RLC, ya que mide pues resistencia a bobinas y capacitores, pero lo vamos a utilizar para poder medir la inductancia que se tiene por cada una de las bobinas. Sabemos que la inductancia es la capacidad de poder inducir un campo electromagnético, una bobina. Sabemos que una bobina pues es un alambre enrollado, entonces que lo que hace es que al inducir una corriente eléctrica a través de él, pues este es capaz de poder generar pues una inducción de tipo electromagnética hacia una bobina. Por eso es que funciona el transformador, ya que físicamente pues son separados los bobinados del lado primario con respecto al lado secundario. Entonces necesariamente pues debemos de medir la inductancia. ¿Para qué sirve la inductancia? Para poder determinar una reactancia. La reactancia de tipo inductivo, sabemos que lo que sirve la inductancia es poder determinar cuánto va a inducir una bobina, pero la reactancia es la resistencia del campo electromagnético. Entonces acá por ejemplo esta inductancia pues que tenemos ahí son 738.1 milihenrios. La unidad de medida son los henrios. Claro, como es una bobina, entonces necesariamente se debe determinar su inductancia, ya que como hemos estudiado en la teoría, la reactancia es 2pi F por L, o sea 2pi por la frecuencia por la inductancia. Por eso es que es necesario poder medir cuánto es la inductancia de una bobina. Acá pues porque tenemos la aplicación en el transformador. Si yo cambio la medición de inductancia hacia otra bobina, acá yo puedo manipular esa parte, ¿está? Y ya pues tenemos una nueva inductancia, ya que como el transformador es de dos bobinas del lado primario, la siguiente inductancia es de 735.4 milihenrios. Entonces ahí podemos nosotros comprobar otra inductancia. Entonces tenemos inductancia
en bobina 1 de primario, inductancia en bobina 2 de primario. Luego si cambiamos acá a bobina del lado secundario, si medimos completamente la bobina, podemos nosotros encontrar que tiene una inductancia menor. ¿Por qué? Porque el mayor número de vueltas de conductor se encuentra en el lado primario. Como es un transformador de tipo reductor, entonces el mayor número de vueltas lo tiene en primario y tiene menores vueltas en secundario. Por eso es que la inductancia del lado secundario es menor. Entonces ahí podemos nosotros comprobar el transformador, o sea, cómo tenemos internamente el enrollado del conductor. Ahí podemos nosotros comprobar pues las inductancias menores que se tienen. Eso es con respecto a la inductancia. Luego también tenemos la resistencia. Acá tenemos medición de resistencia. Acá tenemos resistencia de la bobina 30.36.8. Tenemos nosotros la resistencia de bobina. Sabemos que esta es la parte real, y luego pues para determinar la parte imaginaria, que es la reactancia, pues se saca por medio de la inductancia. La medición de resistencia se realiza pues en una escala, valga la redundancia, de resistencia, o sea, una escala indicada. Entonces, ¿cómo medir pues una resistencia que se tiene de tipo por medio de código de colores? Entonces acá nosotros podemos estar midiendo pues nuestra resistencia, tanto en bobinas de primario como también en bobinas del lado secundario. Nosotros podemos estar comprobándolas. Podemos identificar que obtenemos mayor cantidad de ohmios en el lado primario y menores cantidades de ohmios en el lado secundario. Sabemos que este es un transformador de tipo reductor. Sabemos el principio del funcionamiento de un transformador. Lo que hace es que transforma niveles de voltaje. Eso es lo que hace un transformador, transformar niveles de voltaje. Entonces ahí podemos nosotros estar comprobando la parte real y también pues la parte imaginaria. Sabemos que la impedancia, cuando hablamos ya de bobinas en corriente alterna, a eso se le llama una impedancia. Una impedancia no es más que la parte real, o sea, la resistencia que medimos, y la parte imaginaria, la reactancia. Por eso es que en la teoría es R más JXL, o sea, resistencia real más una componente imaginaria, que es la reactancia. La reactancia solamente se puede calcular, no se puede medir. Lo que hemos medido es la inductancia, pero la reactancia no se puede medir, solamente la podemos calcular. Pero que tiene un comportamiento dentro del funcionamiento de una bobina, eso sí debe de suceder, ya que es una componente de una resistencia, la cual pues se opone al paso de la corriente en un campo electromagnético, mientras que la resistencia real, la que estamos midiendo acá, es la oposición al paso de la corriente. Sabemos que un conductor tiene resistencia, la cual esa se opone al paso de la corriente. Así que de esa manera es como nosotros tenemos el estudio de este transformador, de la máquina estática. Con eso pues estaríamos finalizando el estudio de esta máquina. Ya hemos trabajado polaridad, hemos trabajado mediciones de reactancias, de inductancias, también hemos hecho los cálculos también, que es bien importante, lo que vimos en la clase pasada, en el cual pues teníamos el comportamiento y el funcionamiento de una máquina estática. Entonces de esa manera pues les pido que escriba siempre sus ideas que ustedes son dadas por el video que ustedes se les comparte y la práctica que ustedes se les comparte. Así también pues cualquier actividad que usted tenga pendiente, por favor debe de mandarla, para que así ya podamos ir solventando cualquier tipo de nota pues la cual usted está pendiente. Les agradezco mucho por todo lo que hemos estado desarrollando hasta el momento. Y luego pues también por favor veamos los videos para que así pues podamos tener nuestro conocimiento. Cuídense mucho, tercer año de electrónica, y nos estamos comunicando.